Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hacer capaz una dinámica doble hoy de tener un video grabado de la clase y también tener algún intercambio por Zoom. Pero bueno, sí me parece importante que parte de la parte conceptual la tengan en video, tanto para los que se puedan conectar como para los que no, y demás. Así que bueno, seguimos analizando un poco lo que veníamos viendo en relación a hacer el seguimiento del funcionamiento de una empresa y hacer el seguimiento de, bueno, qué alternativas nos ofrece la contabilidad para poder eh, no solo conocer el funcionamiento de una empresa, sino también conocer cómo se hacen los registros. En este caso, el concepto que vamos a introducir y que tiene como objetivo poder evaluar la situación económica y financiera de una empresa es el concepto de devengado. El concepto de devengado es un concepto de registración particular que lo que intenta es tener en cuenta el hecho económico y no el movimiento de fondos necesariamente. Eso que implica que nosotros vamos a registrar algunas operaciones en el momento en que se produzca determinado hecho económico y no necesariamente en el momento en que ingresen los fondos a la empresa, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene que ver con uno de los ejemplos que está planteado acá, cuando uno realiza una venta de mercadería y esa venta de mercadería se hace con el compromiso de un pago dentro de un plazo determinado. Eh, Nosotros vamos a registrar en la empresa el ingreso por esa venta en el momento en que se hace el retiro de la mercadería y se mete la factura, por ejemplo, por esa venta, pero no necesariamente en el momento en que ingresa la plata, ¿no? Probablemente el cliente que compró esa mercadería nos pague dentro de un mes, pero nosotros vamos a registrar ese movimiento y ese ingreso en el momento de la venta y no en el momento del cobro. Lo que podemos hacer más adelante es en el momento del cobro hacer una modificación en la imputación del activo de la empresa. ¿Eso qué significa? Nosotros habíamos registrado como activo de la empresa esa deuda, o sea, ese pasivo que existía por parte de la otra empresa, del cliente, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer es, cuando ingresa el dinero en efectivo, vamos a dar de baja esa deuda y vamos a hacer el registro del ingreso del dinero en efectivo, ¿no? Que también va a ser parte de nuestro patrimonio. Así que ese es un primer ejemplo, me parece que es uno bastante sencillo y clásico, eh, y eso implica de que nosotros podamos tener una foto hoy de la situación de nuestra empresa, más allá de que tengamos o no el efectivo en nuestro patrimonio o en nuestra caja. Y otro ejemplo que está planteado acá tiene que ver con las cargas sociales. Siempre me parece importante que veamos un poco también la perspectiva de la contabilidad desde el punto de vista de los trabajadores de las empresas, y bueno, es una dinámica bastante habitual el hecho de que a veces las cargas sociales se pagan diferidas o se adeudan. Sin embargo, en la contabilidad de la empresa se registran como un pasivo independientemente de que se haya hecho o no el pago, ¿no? Todos los meses las empresas tienen que registrar el pago, el pago no, o sea, el devengamiento de las cargas sociales, más allá de que se las hayan pagado o no a los organismos de control nacional. Es decir, no se espera que suceda la fecha de vencimiento de la deuda y que efectivamente se cancele para registrarla, sino que el registro se realiza al momento del hecho económico. ¿Sí? Al momento de que tienen los vencimientos de la FIP, por ejemplo, por carga social. Bueno, es un concepto que lo vamos a seguir trabajando, es un concepto importante. Después, cuando veamos algunas cosas de la administración pública, también va a aparecer este concepto. Así que bueno, seguimos con un poco más de temas. Nosotros habíamos hablado en la clase anterior de un concepto que es el concepto voy a correrme, el concepto de bienes fungibles, que tenía que ver con la equivalencia, que tienen un bien con otro mismo bien. Habíamos hablado de que el bien fungible por excelencia era el dinero, cualquier billete de 100 pesos es intercambiable por otro billete de 100 pesos en la Argentina.
En este caso lo que nosotros vamos a ver es qué sucede y cuál es el problema que hay en la registración con los bienes fungibles, en tanto, cómo vamos a registrar bienes que son intercambiables entre sí, pero que, por ejemplo, fueron comprados en distinto momento. Bueno, acá hay un ejemplo que está en el resumen, que tiene que ver con la compra y venta de heladeras industriales. Acá lo que se hace en el primer ejemplo es analizar la compra de un lote de 10 heladeras en un mismo momento, que es enero de 2017. Esa compra se realiza por 350.000 pesos. Y en febrero de 2017 esa empresa vende el 50% de ese lote de heladeras a 175, es el 50% de ese lote de heladeras por 250.000 pesos. Hacemos un seguimiento de esa operación, llegamos a la conclusión de que más o menos el costo unitario de cada heladera que se compró en enero de 2017 era de 35.000 pesos. Cuando por supuesto vendo el 50% de la mercadería, se están vendiendo 5 heladeras, entonces más o menos si yo vendí la venta que realicé en febrero del 2017 fue por 250.000 pesos, más o menos entonces el ingreso que yo estoy teniendo por cada una de esas heladeras es de 50.000 pesos. Repasamos, tenemos un costo unitario de 35.000 pesos, vendo 5 heladeras a 250.000, más o menos me da un ingreso de 50.000 pesos por heladera. Más o menos no, me da un ingreso de 50.000 pesos por heladera. Entonces se hace un cálculo sencillo, que es una diferencia entre el ingreso en ese momento por cada una de las heladeras por 50.000 pesos y el costo unitario de 35.000 pesos, más o menos tengo una ganancia de 15.000 pesos, eso es un 42% de ganancia sobre la inversión inicial de 35.000 pesos. Bueno, ahí es un ejercicio donde es más o menos sencillo hacer el cálculo de seguimiento porque esos bienes fungibles, que son esas 10 heladeras, las compré en el mismo momento. El problema que se plantea como ejercicio para ir analizando es qué sucede cuando yo hago distintas compras del mismo bien en distintos momentos. En este caso está planteado como, en el segundo ejemplo, como la compra de 5 heladeras en junio del 2016, o sea, más o menos 6 meses antes que la compra que habíamos analizado antes, a un precio menor. En ese momento las heladeras, el costo unitario de cada heladera era de 29.000 pesos, mientras que las heladeras que voy a comprar en enero del 2017 son por 35.000 pesos cada una, por lo cual son un 20% más cara. Lo que nosotros queremos ver acá es cómo va a ser la empresa para hacer ese cálculo de ganancia, ¿no? Cómo va a calcular ese margen de ganancia al momento de hacer la venta esta que hace en febrero de 2017. O sea, vamos a calcular el margen de ganancia sobre un costo unitario de 29.000 pesos o lo vamos a calcular sobre un costo unitario de 35.000 pesos. ¿Se entiende un poco la discusión y demás? Ahí dice, bueno, cuando las vendo en febrero de 2017, ¿cuáles estoy vendiendo? ¿Las 5 heladeras que compré en junio de 2016 o las 5 heladeras que compré en enero del 2017? Bueno, para eso existen diferentes metodologías en contabilidad y bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata. El primer método se llama último entrado, primero salido. Si lo vemos desde este lado, podemos decir que último entrado son las heladeras que entraron en enero del 2017. Y
lo que voy a hacer es registrar que las últimas que vendí, o sea, las primeras que vendí, son las últimas que entraron. Entonces, el cálculo va a ser similar al que habíamos hecho en el primer ejercicio, donde si las últimas que entraron son a un costo unitario de 35.000 pesos, el margen de ganancia va a ser de 42.000 y lo voy a calcular de la misma manera que lo habíamos hecho antes. Este sería un primer método de registración. La sigla es UEPS, es último entrado, primero salido. Se toman igual de unas siglas en inglés que están en el libro. La segunda metodología se llama primero entrado, primero salido. En ese caso lo que nosotros tendríamos es un análisis donde las que primero entraron fueron las que compramos en junio de 2016, por lo cual el margen de ganancia lo vamos a calcular sobre esas heladeras. Llegado el caso es lo mismo, digo, yo, esto para que se entienda, yo las puedo tener identificadas, si quieren, en mi depósito, como estas son las 5 heladeras que entraron en un determinado momento, y después tengo identificadas las otras 5 heladeras. Ahora, a los fines del análisis contable que estamos teniendo acá, imagínense 10 heladeras iguales guardadas en un mismo depósito, del mismo color y demás. Acá lo que nos interesa es un cálculo matemático de cuál es ese margen de ganancia y no nos interesa en este caso hacer un seguimiento patrimonial de esas heladeras. ¿Se entiende? Digo, eso es otra discusión después, digo, cómo yo ordeno mi stock. En el caso de esta segunda metodología, que es primero entrado, primero salido, lo que hago entonces es, considero que las heladeras que vendí son las primeras que compré, ahí tengo un margen de ganancia muy superior. Es un margen de ganancia del 72% considerando esa diferencia entre la venta de 50.000 y una inversión de 29.000. O sea, yo hice una inversión de 29.000 y me estoy llevando una ganancia de 21.000, ese es el 72% que estamos calculando. Esto tiene, o sea, cada uno de las metodologías tiene distintos problemas. Acá un poco la primera reflexión es, si yo vinculo utilizando la primera metodología, que es el último entrado, primero salido, lo que tengo es un reflejo mejor de los movimientos, o sea, reflejo mejor las decisiones de compra-venta, o sea, yo compro en enero y vendo en febrero, entonces ato esos dos movimientos económicos. Entonces ahí tengo como un cálculo que, por ejemplo, me permitiría evitar alguna discusión respecto a la inflación o a los costos que a mí me lleve tener el lugar, el depósito, por ejemplo, si ese depósito tiene un costo, es un alquiler, el hecho de que yo analice en un periodo corto de enero a febrero de 2017 la entrada y la venta, debería tender a mí a simplificarme ese registro económico, ¿no? Lo que pasa es que cuando vos realizás la segunda venta, o sea, supongamos que vendo las primeras heladeras, como hicimos en lo que está identificado acá arriba, las segundas que las compré a 35, las vendo a 50.000 en febrero. Ahora, 3 meses después, yo voy a vender, tengo otra venta de posibilidad de vender otras 5 heladeras y voy a vender las que compré en junio de 2016 porque no tengo otras. Sigo insistiendo en lo mismo, son 10 heladeras en un mismo depósito, lo que importa es la registración contable. Cuando yo vendo 3 meses después, las heladeras de junio, este tema que yo quise resolver en un primer caso con el sistema de último entrado y primero salido, que es reflejar las decisiones de compra-venta, ahora se me separan, porque yo tengo una compra que realicé en junio de 2016 y estoy haciéndolo contra una venta de abril de 2017.
Entonces lo que resolví en un primer ejemplo, ahora de vuelta se me vuelve a abrir. Entonces, ahí lo que tenemos es ese problema con el tema de esta modalidad de registración. El otro método de primero entrado, primero salido tiene algo que es como más constante, se podría decir. O sea, siempre lo voy a utilizar de la misma forma, no va a reflejar, digo, las decisiones de compra-venta de la misma manera, pero si yo imputo las heladeras que yo vendí, que es el segundo caso, ¿no? Cuando viene un cliente a comprarme 5 heladeras, yo voy a decir, bueno, yo le voy a calcular el margen de ganancia sobre las primeras 5 heladeras que compré, que fue las que compré en junio, las compré a 29.000, por lo cual acá estoy teniendo una ganancia de 21.000, perfecto, 72% de ganancia, pasan 3 meses, viene otra persona a comprarme otras 5 heladeras, perfecto, las imputo sobre las que compré en enero a 35.000 pesos, y siempre mantengo como la misma constante de registrar e imputar y calcular los márgenes de ganancia sobre lo que compré antes, y tengo como una metodología ordenada de las distancias temporales que hay entre las decisiones de compra-venta. Esto está planteado en un ejemplo muy sencillo de 2 compras en 2 momentos distintos, y demás, con un montón de otros problemas que no ocurren, o sea, no considerando un montón de problemas que ocurren en la cotidianidad, ¿no? Lotes de miles de productos, de compras mensuales, incluso, digo, con problemas de financiamiento y demás. De financiamiento, digo, heladeras compradas en efectivo, heladeras compradas en deuda y todo ese tipo de análisis. Pero sí es importante nosotros veamos que este tipo de problemas, cuando nosotros hablamos de bienes fungibles, que es un poco lo que vimos la clase pasada, aparecen este tipo de problemas en los registros contables. Así que bueno, espero que esta parte la hayan podido entender. Después pueden hacer un cuadrito o hacer un ejercicio para analizar este problema. Está bastante más extendido y explicado en el libro. Bueno, este videito cierra acá. Ahora les preparo otro material. Un saludo.